Seguimos adelante y vamos a pasar a la reflexión de hoy. Y la reflexión la he titulado Decidamos a quién servir. Y tomé el ejemplo de Josué con el pueblo, porque en este caso encontramos que el pueblo dice sí, nosotros serviremos, y no se habían olvidado todavía de sus beneficios que había hecho, cómo los había sacado de Egipto, cómo los había los introdujo Dios a esa tierra, y no se daban de cuenta que no le estaban sirviendo. Por eso cuando Josué les dice claramente, yo y mi casa sí serviremos a Yeshua, encontramos que en ese tiempo el varón o el hombre de la casa era el dueño de su casa y tenía potestad sobre su casa, sobre su esposa y sus hijos. Que lo debe ser lo mismo en la iglesia de nuestro gran Rey y Salvador Jesús, que el hombre debe de tener, como se dice, el dominio sobre su casa. No como ahora que estamos grabando o siguiendo las cosas del mundo. El dominio de mi hogar lo tiene el Estado o lo tiene una mujer. Estamos cambiando la ley de Dios por las tradiciones del mundo. Es importante nosotros tener en cuenta qué es lo que Dios ha impuesto y qué es lo que nosotros queremos hacer. Que no hay muchos que los dirige el Estado. Si va a educar al niño, llama a la policía y meten al padre a la cárcel o a la madre, se lo quitan, lo llevan y crían a un delincuente y después lo buscan para matarlo. Ese es el tema de la nueva generación. En nosotros es diferente. Vamos a educar al hijo para que sirva a Dios y en el futuro pueda estar en el cielo unido con la iglesia de Dios. Pero como no hemos entendido, creemos más en lo del mundo que lo de Dios. Y entonces por eso es difícil seguir a Dios. Por eso tenemos que decidir a quién vamos a servir. ¿Servimos al mundo y sus religiones o servimos a Dios? Aunque el pueblo decía sí servimos, bueno, van a hacer el pacto, van a servir a Dios, ahora aparten todos los dioses que tienen. Y decían que nosotros sí servimos. ¿Entonces por qué los tienen? Usted sabe que es imposible delante de Dios agradar a dos señores. Delante del mundo lo puedes hacer. Delante del mundo lo puedes imitar, agradar a dos señores. Pero delante de Dios es imposible. Nadie puede agradar a Dios y al mundo a la misma vez. A alguno está deshonrando. Y encontramos que Dios no comparte su gloria con nadie. O sea que si yo soy amigo del mundo, me he constituido enemigo de Dios, aunque a veces ni lo sé, o a veces ni lo entiendo. Porque a veces buscamos a Dios para pedirle, para hacerle. Tenemos las costumbres en primer lugar y a veces llegamos, no, pues yo lo que tengo que ir es a un lugar donde haya bastante gente a ver cómo hago, tengo que hacer un ayuno, voy a ver, pero de alguna manera le voy a torcer el brazo a Dios. Y es al contrario. Yo tengo que decidir personalmente a quién le quiero servir. Y saber a quién le estoy sirviendo. Y conocer a este Dios, que es un Dios celoso. Como leímos acá, que si abandonas a Yahshua para servir a los dioses del extranjero, él a su vez traerá el mal sobre ustedes y acabará con ustedes después de haberles hecho tanto bien. Dice el pueblo, no, nosotros serviremos a Yahshua. Pero si encontramos, él es un Dios celoso, que no va a perdonar nuestra rebeldía ni nuestra rebelión. Rebelión es rebelarse contra Dios y pasarse a otro lugar. Y el que se rebela es porque está dentro. Nadie de afuera se rebela contra Dios. O nadie dentro de un grupo se rebela contra su grupo. O nadie dentro de una organización se rebela, sino el que está dentro, no el que está afuera. Y entonces por eso se rebelaron contra Dios. Siendo Israel el pueblo de Dios, se rebelaron contra Dios y él no va a perdonar su rebelión o su rebeldía
teniendo otros dioses y buscando el favor de Dios. Hablando que Dios es bueno y sirviendo a otros dioses. En el tiempo que estamos es difícil nosotros llegar a pensar, pero ya nosotros no tenemos a esos dioses. Nosotros no tenemos la estatua de Tamo, la estatua de no sé quién, la estatua de cada, pero si lo llegamos al presente, sí tenemos dioses, o si tienen dioses que están adorando y están entregados. Porque Dios es en quien se confía y quien se le da las cosas, y por quien usted vive. Hay gente que puede tener su pareja de Dios. Se murió fulano, me voy con él, me dejó fulano, se le acabó la vida. Hay gente que puede tener a los hijos de Dios. Se le van los hijos y se le acabó la vida. Y si seguimos así, hay cantidades de cosas que la gente las puede poner como Dios. Hay otros que tienen un grupo como su Dios. Y el día que de pronto los echen del grupo, les hagan del grupo, ese día se les acaba la vida, no encuentran qué hacer, quedan desorientados en el camino. ¿Por qué? Porque es un ídolo. Hay otros que tienen un lugar como ídolo. Si usted mira a Israel, el ídolo más grande que tenía era el templo. Y encontramos que todavía se lo destruyeron y todavía en este tiempo van a adorar en un pedazo de paredes que quedaron. Allá van y se clavan de cabeza porque se les grabó el ídolo en la cabeza y no pueden salir del ídolo. Y lo mismo encuentra usted en estos tiempos. Hay cantidades de lugares que cotizaron para que la gente vaya y la gente tiene un ídolo. Y si no va al ídolo, no adora a Dios. Y vaya, verá que no hagan culto en ese ídolo y verá que la puerta está llena y esperando a la gente. ¿Por qué? Porque necesito ir al ídolo. ¿Y por qué no pudo adorar en su casa? ¿Por qué no adoró en su vida? ¿Por qué? Porque es idolatría. Y nos hemos lanzado a la idolatría y no sabemos que somos idolatras. Y cuando dice, ustedes se van a decidir a quién van a servir. ¿Van a servir a Jesús o a los ídolos que tienen las naciones, que tienen los pueblos, que tienen las ciudades? Y la gente dice, no, nosotros no tenemos ídolos. Yo normal. Pero encontramos que se lo llaman ya si hay un ídolo. Y yo creo que muchos los han probado. Digo, me voy a retirar de esto, voy a adorar a Dios en mi casa. Y no han podido. Digo, no se puede. Y encontramos que se nos ha sembrado la idolatría y nosotros somos idólatras sin darnos de cuenta. Pues decidamos a quién vamos a. Si yo voy a servir a Jesús, no importa si voy o no voy. Como dice Pablo, aquí no importa si es sábado o es domingo, el día que adoro. Aquí no estamos peleando por un día. Aquí estamos anunciando a un Dios que yo no tengo que ver en qué día lo adore a usted, yo tengo que le pertenezca a él y lo adore a él. Yo no tengo que ver dónde va ni a dónde se queda. Lo que quiero que usted esté decidido, que usted ha decidido servir a Jesús y usted de él, quédese, vaya o no vaya, usted va a ser de él. Esté donde esté. Como Pablo, usted encuentra la historia que él lo metieron a la cárcel y ahí amarrado tenía, como se dice, esclarecido y tenía como dice un sketch, lo tenía un horario de adoración. No porque él iba, porque no, era donde fuera. A donde lo cogiera el tiempo, ahí era. Y lo cogió de noche. O sea que el hombre antes de irse a dormir como que adoraba a Dios. Y se colocaron los dos adoradores a cantarle himnos a nuestro Rey y Salvador Jesús y encontramos lo que sucedió. Porque no es el lugar, es el adorador. Pero la gente ahorita tiene el ídolo y no es así. Es el lugar. Israel se equivocó porque dijeron que era un lugar. Samaria se equivocó porque dijeron que era un lugar. Y Jesús les dijo, se necesita o ando buscando un adorador que me adore en espíritu y en verdad. Y es necesario que me adore ¿dónde? En el lugar donde esté. A donde lo tengan metido, donde esté libre, donde esté. Así tenga muchísimos bienes. Debe adorarme y así esté, como se dice, privado de la libertad. Es el compromiso del que se ha decidido. Es una decisión mía, no una obligación. Las cosas que se hacen por obligación o costumbre se vuelven idolatría. Pero cuando es una decisión propia, yo le pertenezco a Jesús, yo no tengo por qué llegar a decirle a nadie o nadie, decirle, ¿usted qué? Yo le pertenezco a él. Pero usted no va a tal parte. Digo, yo no necesito ir. Dios es espíritu y lo que él está buscando, yo lo estoy haciendo. Adorándole en espíritu y en verdad. Haciendo lo que él manda. Entonces es importante tener esto en cuenta.
Porque a veces nosotros nos lanzamos a la mayoría, a como dice el dicho. ¿Para dónde va Vicente? Dijo, ¿para dónde va la gente? Yo no sé para dónde voy. Y si usted encuentra en las escrituras, cuando hubo el problema con la diosa Diana en Éfeso, dice que salió todo el pueblo y dice, y la mayoría no sabía que había salido. Y estaba protestando contra Pablo y contra la religión, pero no sabían. Y así hay cantidades ahorita que están metidos en un grupo, anda siguiendo un grupo y no saben qué están haciendo, ni para dónde van, ni a dónde van a parar. Porque nosotros nos hemos acostumbrado que donde haya grupo, ahí nos pegamos. Primero, antes, es importante el conocimiento para decidir a quién sirvo. Porque, ¿cómo me voy a decidir sin conocer? ¿Cómo me voy a decidir sin saber? No, porque hay bastantes, y a mí me gusta donde hay bastantes, pero usted no se ha decidido servir a Dios. Usted está en un grupo y está haciendo lo que hacen y se siente bien. Y esto no son mis sentimientos, sino es lo que Dios ha mandado a hacer. Que hay veces no compasan conmigo, son en contra de mis sentimientos. Que yo no estoy de acuerdo con eso. Y muchos lo dicen, vea pastor, es como usted predica, yo no estoy de acuerdo. Pero es que yo no estoy para que usted esté de acuerdo como yo predico. Aquí es para anunciarle a ustedes el plan de salvación y ya como lo mandó nuestro Señor Jesús, no como yo me lo invente o como otro lo esté predicando. Pero es que allá lo hacen así. Dijo, eso sí no sé. Tampoco está escrito así, ni el Espíritu lo ha dicho que es así. Entonces es importante nosotros tener esto en cuenta, que no es la mayoría, sino el que tiene la razón o el que obedece lo que Dios ha mandado hacer. Encontramos casi en los mismos tiempos, después de Josué, sigue el tiempo de los reyes. Y aunque tenían lugares de adoración en todas partes, la gente hacía un lugar de adoración por ahí en un sitio alto, hacía un ídolo, hacía la casa y le hacía monumentos, le hacía de todo, y allá llegaba la gente. El todo es haber una cueva donde meterse. Y la gente llegaba a todas partes. Y en ese tiempo encontramos que se levanta Elías, siervo de Dios. Y se encuentra con la religión de ese tiempo. Estaban los profetas de Baal, estaban cantidades de profetas, los profetas de Acera, habían cantidades, tenían su lugar, eran apoyados por el imperio o el Estado en ese tiempo, eran apoyados por el rey y su familia, y eran sustentados por el rey, y creo que eso crecía todos los días, porque a la gente le gusta llegar donde hay bastantes. Yo no sé qué están haciendo, pero aquí me veo a ver, y si usted prueba, usted ve una cantidad de gente muy parar en la calle, usted se acerca, ¿y qué están haciendo? A veces ni se sabe. Y a veces le preguntan, oye, ¿y qué estaban haciendo allá? Yo fui a mirar y ni supe. ¿Por qué? Porque somos como dados a eso que debemos de cambiar. Yo he de llegar completamente convencido y conociendo lo que estoy haciendo. He de tener un dominio propio o de no que me domine mi Señor Jesús, que es lo importante. Entonces, en los tiempos de Elías se levanta Elías, en los tiempos de los reyes se levanta Elías y reta al pueblo. Y en Primera Reyes 18 te puede leer el capítulo completo si quiere. Y dice, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Si Yahshua es Dios, síganle. Y si Baal, sigan a este. Pero el pueblo no le respondió nada. ¿Por qué? Porque el pueblo claudicaba entre dos pensamientos. Aunque estamos donde está la mayoría con Baal, pero nosotros creemos en Dios. Y en ese tiempo lo llamaban Baal, que quería decir Señor mío. Baal es una palabra o de otro idioma que está metida ahí sin traducción, solamente con transliteración. Y eso lo traen ellos de la salida de Egipto y por eso se quedaron adorando a Dios y llamaban a Dios Baal, o sea, el Dios mío, el Señor mío. Ese es el Señor de tal parte, pero este es el Señor mío. Pero escuchamos que ni de esa manera los escuchó Dios. O de pronto, alguno lo pudo haber escuchado Dios, pero no es lo que Dios ha mandado. Y encontramos que Elías lo reta, hagamos un sacrificio si quieren. ¿Quién responda?
el Dios que responda, pues sigan a ese. ¿Por qué? Porque estaba un solo hombre haciendo lo que Dios le había mandado. No era lo que él quería. No era lo que se había propuesto. No era porque muchos dicen es que usted tiene envidia, es que usted está loco hasta que no perdone a fulano. Deje a los profetas de Baal quietos, no los moleste, ellos están bien, tienen mucho amor, mire cómo ayudan, mire cómo hacen. Póngase a predicar otra cosa, Elías, y no se ponga en ese negocio. Pero no, él venía cumpliendo lo que le habían mandado. Y encontramos que después del sacrificio, el Dios de ellos no respondió porque no hay Dios fuera de nuestro Señor Jesús. Y encontramos que el Dios de Elías le respondió con fuego y Elías mandó decapitar a todos los profetas. Era un poco de muertos que hubo ese día. Y encontramos que Elías no hizo lo que hizo Dios. Y dice claramente, y he cumplido lo que tú me has mandado hacer. No es lo que yo me imagino, no es lo que yo supongo, sino he cumplido lo que me mandaste hacer. Así de sencillo. Y aunque a muchos les cayó mal, pero este Elías está loco. Este Elías que tiene. Pero encontramos que se necesitan hombres y mujeres que hagan lo que Dios les ha mandado hacer, así le caiga mal al pueblo. Así estén en contra de la religión más grande. Porque entre comillas ellos dicen adorar a Dios. Se encuentra que en los tiempos de Eliseo, en los tiempos de Ezequiel, en los tiempos de Jeremías, todos adoraban a Yahshua. Los falsos profetas predicaban el nombre de Yahshua falsedad. Usaban el nombre de Yahshua en vano. Y decían, él me mandó a predicar, pero encontramos que ellos predicaban lo que le agradaba al mundo, lo que agradaba al pueblo. Llegaba el profeta de Dios y que decía, no, así como van ustedes, están listos, ustedes se lo van a llevar cautivo y van a perder la guerra. Pero ¿por qué si nosotros somos el pueblo de Dios? Dijo, se creen el pueblo de Dios, pero ustedes no adoran a Dios ni le sirven a Dios. ¿Cómo van a adorar a Dios y servir a Dios si ustedes están adorando los ídolos? Tienen las otras naciones, tienen la esperanza puesta en la fortuna y en los imperios. O tienen la esperanza puesta en el que el rey los defienda o el Estado. Ustedes no están esperanzados en Dios. Y encontramos que eso no es que sucedió allá y se quedó. Estamos en los mismos tiempos. Donde se han levantado cantidades de naciones, pueblos y han formado su religión y la tienen impulsada por medio del Estado, y si alguien se levanta a anunciar la verdad, le hacen la guerra. De una u otra manera le hacen la guerra para que no anuncie lo que Dios le ha mandado. ¿Y qué toca? Estar a las escondidas como el tiempo de los profetas. Usted casi no encuentra profetas viviendo entre el pueblo de Israel. Y si encuentra a Jeremías, Dios mío. Usted encuentra a Jeremías y Jeremías es el profeta de los que lo llevaron a sufrimiento el pueblo de Israel. Lo intentaron matar, le hicieron de cuanto había, lo calumniaron. ¿Por qué? Porque estaba metido ahí. No estaba metido porque quería, sino porque lo habían mandado a anunciar el pecado y la rebelión del pueblo de Israel. O sea que no es que diga, pues, es que nosotros estamos en contra de toda la religión. No, es porque es una orden de anunciar el pecado, la rebeldía y la mentira que están haciendo las religiones, para que el que quiera salvarse no caiga en el mismo hoyo, sino que busque la realidad. Porque si yo no le digo a la gente, ese es el camino de perdición, ¿cuándo va a saber para volverse? No, predique amor y verá. Pero, ¿qué amor voy a tener yo si no le digo que ahí está la trampa? Y espero que caiga. Digo, ¿qué más hacemos? Pero no le dije que la trampa está ahí para no quedar mal con los demás, para que la gente no me odie. Dice, no, tranquilo, haga lo que Dios le mandó y así lo odia el mundo y medio, pero con que lo ame su Salvador, creo que sale ganando. Bendito sea su nombre. Entonces, en este punto importante es, nosotros debemos decidir, una decisión propia. No que a mí me obliguen, no que yo no conozca, que yo esté ahí porque el grupo es grande, que yo esté aquí porque me caen bien, que yo esté aquí porque me ayudaron, no. Es una decisión de servir a Jesús, pase lo que pase. Si me va mal, si me va bien, me va bien. Si voy a la cárcel, voy a la cárcel, si voy a la muerte, voy a la muerte, pero he decidido seguir a Jesús. Y cuando es una decisión propia, nadie me la quita.
pero cuando es una costumbre, eso se pierde. Y lo otro, que aunque muchos aferrados a las costumbres dan hasta la muerte, no traen galardón, porque nuestro galardón es esperanza de vida eterna, y las costumbres no traen vida eterna. Trae vida eterna cumplirle los mandamientos a nuestro Rey y Salvador Jesús. Y si miramos, siempre Dios ha buscado gente para su servicio, no el servicio de los demás, ni que ellos agarren al pueblo para su servicio. Cuando Yeshua escoge a los israelitas para el servicio, encontramos que el número 8 le dice esto. Dice esto Aarón. Dice, entonces Aarón presentará a los levitas como ofrenda especial delante de Yeshua de parte de los israelitas, así quedarán destinados al servicio de Yeshua. O sea que ellos no estaban destinados al servicio del templo, al servicio, era al servicio de Yeshua, o sea, servirle a un Dios. Aunque cargaron las cosas del tabernáculo, aunque prendieran el incienso, ese no era un ídolo. Ellos sabían a quién se lo prendían y para quién lo hacían. Cuando Israel empezó a colocar el templo como ídolo y abandonó a Dios, no es que nosotros hacemos, es que este es el lugar sagrado. Entonces todo cambió. Se ve casi lo mismo. Estar entregados por un templo y servir en un templo a Dios. Porque a muchos están entregados a una religión y otra cosa es servir como religioso a Dios. Que se parecen, pero no lo son. Encontramos el servicio de Pablo. Pablo explicando a los romanos en el capítulo 1 dice, voy a leer el verso 5, por medio de Yeshua recibí el privilegio de ser apóstol puesto a su servicio para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. O sea, que ¿cuál es el propósito del servicio de Dios? Para que crean en él y le obedezcan, no para que sean mis discípulos, para que sean mis seguidores, para que sean mis esclavos. Usted de aquí no se va, hermano, porque usted le pertenece a esta iglesia. Dijo, usted se puede ir por donde quiera que le pertenece a Dios. Y si se escarrea y haga lo que haga, todavía le pertenece a Dios. Lo único que no va a tener galardón de vida eterna. Pero cuando yo me haga dueño de lo que no me pertenece, aunque entre comillas suena bien, que yo lo hago por ustedes, hermanos, porque ustedes son de esta iglesia. Usted no puede apartarse. Si usted se aparta de esta iglesia, se salió. Hermano, y se salió del cuerpo. A mí me dijeron una vez, y usted se salió del cuerpo de Cristo. Dijo, menos mal que me salí del catolicismo, porque son los únicos que tienen el Cristo. Amén, amén. Entonces es importante nosotros que saber en qué servicio estamos. Amén. ¿Y Pablo qué servicio tenía? Era para que quienes crean en él y le obedezcan. Y para creer yo tengo que presentar. Yo tengo que dar a conocer a alguien para que crean. Y cuando alguien cree en el que yo le estoy presentando, le obedece. Pero ¿a quién estamos presentando hoy? No estamos presentando y no nos estamos presentando a nosotros mismos. Y estamos cogiendo mando. Si quiere, hermano, le doy una licencia para que predique y usted pertenece a esta iglesia. Es que a usted, ¿quién lo sacó a predicar? A mí me sacó y tengo hasta número, tengo de cuánto hay del Estado. Digo, no, a mí no. A mí me sacó Jesús y no tengo números en la tierra. Lo único que tengo es el Espíritu Santo para anunciarles a ustedes la salvación. Y sin Salvador no hay salvación. Después le estoy anunciando al Salvador Jesús para que se salven. Y a los que puso el Estado a predicar, a los que puso una religión a predicar, ahí sí no sé qué estarán haciendo. Porque si lo puso una religión, lo va a hacer a estilo católico. Un católico tiene que estudiar yo no sé qué cuántos años, tiene que tener una edad, tiene que ser cantidad de reglas, tiene que cumplir para poder llegar. Y ya sí hay muchas religiones que para poder llegar a ser, como dice, ministro de su religión, no puede ser un viejo, tiene que tener una edad más o menos, tiene que ir a estudiar por yo no sé qué cuántos años y predicar lo que ellos quieran. Pero si eres un siervo de Dios, lo único que tienes que serle fiel, cumplir sus mandamientos, ser lleno del Espíritu Santo y salir a anunciarlo a Él. No importa que tenga 100 años o que tenga 10. Porque en este camino no hay edad, lo que hay es un espíritu. Porque Pedro dice, y que se predique este mensaje de salvación por medio del Espíritu Santo.
Y ese es el caos que ahorita pasa, que no es por el Espíritu Santo, no lo que han aprendido a predicar. Eso es mundano completamente. Bendito el nombre de Jesús. Le voy a leer aquí otro texto de los que escribió Pablo a los Romanos, capítulo 6, dice así: cuando eran esclavos del pecado eran libres respecto de la justicia. ¿Qué frutos cosecharon entonces de aquellas cosas que al presente se avergüenzan? Y su fin es la muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso. El resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala vida eterna por medio de su plan de salvación que se presentó en este mundo. Nuestro Señor Jesús. Así que encontramos claramente que es un servicio. Y hay muchos que en el servicio del pecado sirven sin darse de cuenta. El que toma o el que está acostumbrado a hacer las cosas le hacen falta hacerlas. El bailarín, si demora un par de semanas que no sale a bailar, creo que se enferma. Y lo encuentra usted en la calle y baila solo. Y si seguimos así con todas las cantidades de vicios que hay, porque él está prestando un servicio, está entregado a algo. Pero el que se entrega a nuestro Señor Jesús, en la calle lo encuentra usted adorándole, en el trabajo le adora, en la cama le adora, si sueña le adora, y si va a un lugar a adorarle, le sigue adorando. ¿Por qué? Porque él está entregado para algo. Se ha diseñado para hacer algo. Ponemos un ejemplo sencillo: hay gente que se diseña para un trabajo. Y a veces piensa que si no va al trabajo, la compañía se acaba. Y hay veces piensa de que ¿trabaja para qué? No lo sé. Porque he visto gente con 70, 75, casi 80 años y trabajando y no pueden faltar un día. Pues no es por plata, porque plata tiene. Pero se han entregado un servicio y para eso nacieron o eso se hicieron y van a morir. Y creo que son felices en el servicio que prestan. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con este que da salvación? Con este servicio que da vida eterna. Entregados por completos, no nos interesa nada, aunque muchos lo digan que es por dinero, no es por dinero, sino porque nos hemos entregado para salvación. Así como Augusto se entregó para trabajar, y cuando deja de trabajar es porque ya se murió. Oye, Julano no vino hoy, dijo, está en la clínica, está en el hospital, o está en la funeraria, o ya lo enterraron. Y ese debe ser nuestro servicio en este camino. No piensa en que, no, es que voy a hacer una retirada, me voy a retirar de esto para descansar. Eres un trabajador, eres un asalariado que no sé si te salvas tú, ni mucho menos a los que te escucharon. Porque este servicio es toda esta vida y la que viene, o sea, por toda la eternidad. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Amén. A veces encontramos que nosotros como siervos de Dios abandonamos el servicio de Dios por las cosas del mundo, aunque muchas parezcan no ser pecados, pero no son contadas bien. He visto a pastores que el día que juega el equipo de ellos, ese día no hay culto, se van para allá. Hacen lo que sea, ese día se desconectan de aquí y se pasan para el otro lado. Supongamos que el fútbol, pero si viene el artista, el ídolo de ellos, también lo hacen. Cantidades de cosas, si ponemos cantidades de cosas que los cambian de lugar. Y eso no es ahora, eso pasó hace tiempo también. Pablo, cuando le escribe la carta a Timoteo, en capítulo 2 de Timoteo 4, dice así: porque me abandonaron Demas por amor a este mundo, y se ha marchado a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es muy útil para el ministerio. Y nosotros dijimos, la escritura está mucha, no dice para qué se fueron, pero me supongo yo que alguna fiesta había. Bueno, Pablo también dijo, no, y para la fiesta de los tabernáculos debe estar en Jerusalén. Y dijo, y cortó el servicio y se fue para allá. Y yo no sé qué fiesta había por allá, y dijo, me abandonaron, amando más al mundo que al servicio de Dios. Y dijo, ¿se perdieron por eso? Dice, no, pero son cosas de que desagradan a Dios
y cambiamos el servicio de Dios o nos desconectamos de Dios para ir a cosas que no nos convienen o que no dan crecimiento espiritual. Y nosotros debemos de crecer en este camino que llevamos en conocimiento y servicio a Dios. Porque muchos piensan servir a Dios y no están sirviendo. Pablo, ¿qué dice? Yo pensé estar en lo correcto haciendo guerra contra el nombre de Jesús. Y le hizo guerra, pero estaba equivocado. Y usted puede encontrar a muchos que se van hasta la muerte haciendo guerra contra nuestro Señor y contra su nombre. Y a veces creen que están agradando a Dios. Pero son ignorantes, como dice Pablo. O sea, ignorante es ignorar la verdad y tener algo parecido que no es. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, el punto importante hoy es una decisión personal a quién quiero servir yo. Y para servir a alguien le tengo que conocer. Porque si no le conozco, ¿cómo he de servirle? Pablo dice, donde leí en Romanos 1:5, haya quienes crean en él y le obedezcan. ¿Y cómo se le sirve? Obedeciendo lo que él mandó a hacer. Bendito el nombre de Jesús. Así que vamos a dejar hasta acá y seguimos adelante perfeccionándose en espíritu hasta el día de la redención. Así que, mis queridos hermanos, vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesús por su grande misericordia y que todavía nos permite anunciar este camino de salvación. Bendito el nombre de Jesús.